y feliz año a todos. Deseamos que el Señor os bendiga grandemente en este nuevo año que comenzamos. Parece que estamos en el futuro, ¿verdad? Hace algunos años veíamos películas y veíamos naves en el 2020. Aún recuerdo cuando echaron la película esta, Regreso al Futuro, y viajaba al futuro y se podía volar y había patinetes que volaban y uno diría, bueno, esto pasará en el 2020. Bueno, pues no. Aquí estamos por la gracia de Dios en este nuevo año y por la gracia de Dios estamos a punto de terminar Tesalonicenses. Ya vamos a estar en esta mañana considerando los últimos versículos de esta carta, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Espero que haya sido un tiempo de bendición en la palabra, el haber estado estudiando esta epístola, y personalmente para mí ha sido de gran ayuda, de gran gozo, de gran edificación espiritual, y anhelo que eso también haya sido para todos vosotros. Cuando hablamos de una iglesia que crece o una iglesia que está creciendo o que está en crecimiento, lo primero que pensamos siempre es en números, ¿verdad? Una iglesia que tiene más gente o es una iglesia que tiene menos gente, más miembros, menos miembros. Y no hay nada de malo, ¿verdad?, en pensar en números. Es un anhelo sano, desear crecer en número, que más y más gente pueda oír el Evangelio. Es un gozo, ¿verdad?, ver cómo el Señor añade a su iglesia más y más personas y la iglesia del Señor crece en número. Pero el crecimiento de la iglesia bíblicamente no se define en números. Una iglesia no crece porque se congregue más gente. Una iglesia no necesariamente está creciendo porque se congregue un mayor número. Una iglesia crece si cada uno de los que se congregan en la iglesia crecen. Si cada uno de los miembros que están en la iglesia maduran, crecen, son santificados. La iglesia crece cuando cada uno de sus miembros madura espiritualmente y crece. Por eso la preocupación principal en la iglesia nunca debe ser el número. La preocupación principal en la iglesia nunca deben ser los asientos vacíos. La preocupación principal en la iglesia deben ser los asientos llenos. Cada una de las personas, anhelando y deseando que crezcamos, que maduremos espiritualmente. En una ocasión os conté la historia de un pastor estadounidense, Frank Ellis, quien estuvo pastoreando una iglesia en Boston durante 4 años. En esos 4 años su objetivo principal era llenar los 2 anfiteatros que había sobre la planta principal, un gran templo. Su objetivo era llenar esos 2 anfiteatros que permanecían vacíos. Al cabo de esos 4 años, no solo los anfiteatros seguían vacíos, sino que la membresía había disminuido. Así que este pastor renunció y se fue a otro lugar. Hermanos, la misión de la iglesia no es crecer en número. La misión de la iglesia es crecer en santidad. Y eso es lo que nos ha estado enseñando Primera Tesalonicenses. ¿Cómo crece una iglesia que crece? Hermanos, ¿cómo crece una iglesia que crece? ¿Recordáis, a modo de repaso, resumen, y podéis abrir vuestras Biblias en Primera Tesalonicenses? Y estudiamos cómo Pablo en el primer capítulo da gracias a Dios, ¿verdad?, por la salvación de los tesalonicenses. Pablo alaba a Dios de que Él ha salvado a los tesalonicenses. Da gracias a Dios, verso 4, porque Dios les ha elegido para salvación. Hemos visto cómo Dios no solamente los ha elegido, Dios los ha llamado por el Evangelio.
han escuchado el Evangelio y los ha traído a salvación. Dios ha regenerado las vidas de los tesalonicenses por medio del Espíritu Santo, les ha dado una nueva vida. Y vemos cómo estos tesalonicenses ahora se arrepienten de sus pecados, abandonan los ídolos y se vuelven hacia Dios y ponen su fe en Cristo. Luego llegamos al capítulo 2 y vemos cómo Pablo defiende su ministerio. Y Pablo dice, mira, mi ministerio entre vosotros no fue un ministerio de palabras, un ministerio de ideas mías, mi ministerio no fue con error, yo no he tratado de lisonjearos o de adularos o de convenceros de algo. Mi ministerio entre vosotros fue genuino, fue un ministerio de Dios, el ministerio del Evangelio genuino. Hermanos, es obvio que no hay crecimiento en la iglesia si no hay salvación, ¿verdad? A veces tratamos de... no sé si alguna vez habéis tratado de plantar algo en vuestra casa y ponerlo en tierra, ¿verdad? Todos sabemos hacer eso, lo regamos, pero ninguno de nosotros hurga la tierra y trata de tirar la planta para arriba. Necesita haber vida, necesita que Dios dé la vida, que Dios produzca el crecimiento. Hermanos, no hay crecimiento sin el mensaje genuino del Evangelio de Dios, y eso es lo que Pablo defiende en el capítulo 2. Yo os prediqué el Evangelio de Dios. Luego Pablo llega al capítulo 3 de Tesalonicenses, donde expresa, ¿verdad?, su interés genuino por ellos, su preocupación por su crecimiento espiritual, por su madurez. Alaba la firmeza de la fe de estos hermanos y los anima a seguir creciendo, a seguir abundando. Y termina ahí el capítulo 3 con esa oración pastoral que estudiamos en su día, ¿verdad?, donde Pablo expresa su anhelo para que los creyentes sean afirmados, que sus corazones sean irreprensibles en santidad delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anhelo del apóstol Pablo, que los creyentes sean santos. Y luego llega el capítulo 4 y Pablo hace un llamado a la santificación, a la santidad. Esto es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a santidad, a crecer en santificación. Y es interesante cómo Pablo hace esto y pone a los tesalonicenses mirando hacia Cristo, mirando hacia la inminente venida de Cristo. Hermanos, a veces estamos tan cerrados en nuestro mundo, en nuestras cosas, en este mundo, en esta tierra, en nuestros negocios de esta vida. Tenemos que dirigir nuestra vista a Cristo, que Él viene, su venida es inminente. Él ha prometido arrebatar a la iglesia y nos va a presentar una iglesia santa, sin mancha. Y luego hemos estudiado cómo en el capítulo 5 Pablo explica que los creyentes van a ser librados de la ira de Dios, porque Dios ya ha arrebatado a su iglesia. Los creyentes no van a estar aquí en este mundo cuando venga la ira de Dios en la tribulación, pero sí estarán los incrédulos. Y Pablo termina su carta con una serie de exhortaciones, ¿verdad?, breves, prácticas, a partir del verso 12 del capítulo 5, exhortaciones para la edificación de la iglesia. Así es como tenéis que edificaros unos a otros y crecer en la iglesia. Y luego esta oración pastoral en los versos 23 y 24, ¿verdad? El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero Pablo, antes de poner el punto y final a su carta, escribe una especie de despedida. Unos versículos finales a modo de
conclusión, se trata de las últimas líneas, ¿verdad? Pablo expresa aquí 3 peticiones y una bendición final, que de alguna manera definen y describen lo que significa una iglesia que está creciendo, una iglesia en crecimiento. Esto es lo que ha gobernado toda la carta de Primera Tesalonicenses. Si recordáis un poco, Pablo recibe noticias, ¿verdad? Pablo está inquieto. ¿Qué sucede con la iglesia en Tesalónica? ¿Cómo están estos hermanos? Es una iglesia joven. Pablo acaba de estar ahí, pero ha tenido que salir, ha tenido que huir. ¿Cómo están los hermanos? ¿Estarán firmes en la fe? Así que Pablo decide enviar a Timoteo. Cuando Timoteo regresa con las noticias son de gozo, de alegría, porque están firmes en la fe. Y Pablo puede decir ahí en el capítulo 3, ahora sí que vivimos, porque vosotros estáis firmes en la fe. Y Pablo escribe ahora esta carta, Primera Tesalonicenses, anhelando y procurando que esta iglesia siga creciendo, que siga madurando, que siga siendo santificada. Y en estos versículos del 25 al 28, cerrando ya el capítulo 5 y la epístola, el apóstol Pablo presenta aquí 4 aspectos esenciales de una iglesia en crecimiento. Y os invito a que demos lectura, capítulo 5, versos 25 al 28. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así que en esta mañana, al estudiar estos versículos, quisiera que considerásemos estos 4 aspectos o 4 características de una iglesia en crecimiento. 4 aspectos que describen y definen a una iglesia que está creciendo espiritualmente. Y vamos a ver en primer lugar en el verso 25 que la primera característica de una iglesia que está creciendo es la oración. Es la oración. Fijaros lo que dice verso 25, hermanos, orad por nosotros. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que ora. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que intercede los unos por los otros. Fijaros cómo Pablo comienza aquí llamando a los tesalonicenses hermanos. Y no es la primera vez que Pablo hace esto en la epístola. De hecho, él es bastante reiterativo con esto. Es muy interesante si subrayáis en todos los 5 capítulos todas las veces que se repite que Pablo llama a los tesalonicenses sus hermanos. Vosotros sois mis hermanos. Enfatizando así que son hermanos en Cristo, que han sido salvados por Dios, que han sido hechos hijos de Dios, que son miembros de la familia de Dios. Hermano, hermana, no hay una mayor realidad espiritual que esta, una mayor verdad que esta, que somos hermanos en Cristo. Nosotros somos la familia de Dios. Tenemos una nueva identidad en Cristo, hermanos. Tenemos un mismo Padre, Dios Padre. Somos hermanos los unos de los otros. No somos primos, no somos vecinos, no somos amigos, somos hermanos, hermanos en Cristo. Y no es simplemente una manera técnica o religiosa de llamarnos los unos a los otros, es una realidad espiritual en Cristo. Hermanos, orad por nosotros. Y el verbo orar se refiere aquí a una oración de intercesión, de pedir a Dios, de clamar a Dios
Pablo pide a los creyentes que intercedan a Dios por él, que intercedan a Dios a su favor. Y no solamente a favor de él mismo, sino también a favor de sus colaboradores. Aquí estamos hablando de Silas y Timoteo, ¿verdad? Quienes también están con él cuando Pablo escribe esta carta. Orad por nosotros. Y Pablo usa aquí un verbo imperativo. Esto es un mandato. Orad. Esto es un mandato, no es una opción. No es algo que podemos elegir o no. Dios nos manda orar. Además, la manera en la que lo escribe Pablo y usa el tiempo verbal de este verbo, orad, implica una acción continua. No es una acción puntual que un día se te ocurre y dices, voy a orar por el pastor, voy a orar por los ancianos. No, es una acción continua. Orad continuamente, es una actitud de intercesión constante. Es la misma idea que estudiamos en el versículo 17, ¿verdad? Cuando hablamos de la oración. Verso 17, orad sin cesar, orar sin desistir, orar incansablemente. Pero ahora Pablo aquí pone el foco de atención sobre sí mismo. Orad por mí, orad por nosotros. Pablo está revelando su absoluta dependencia de Dios. Pablo está revelando su absoluta necesidad de que los hermanos intercedan por ellos. Y no solamente aquí lo hace, Pablo lo hace en muchos otros pasajes. Por ejemplo, si me acompañáis a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Fijaros en el verso 1, 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Fijaros otro pasaje en Colosenses capítulo 4. Verso 2, de nuevo aquí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Orad por nosotros. Fijaros otro pasaje en Efesios capítulo 6. Efesios 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Orad por mí, dice Pablo. Fijaros otro pasaje en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Verso 30, Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo está absolutamente necesitado de las oraciones de sus hermanos. Fijaros otro pasaje en Hebreos. Hebreos capítulo 13.
Hebreos 13, verso 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Fijaros aquí, el autor de Hebreos pidiendo, orad por nosotros. Estamos absolutamente necesitados de la oración. Hermanos, el ministerio de la iglesia depende de las oraciones, depende de la oración de los hermanos. Las predicaciones dependen de las oraciones. Los pastores dependen de las oraciones. Todo en la iglesia depende de la oración. Y la oración muestra una iglesia que crece. Fijaros, aquí Pablo está expresando su absoluta necesidad de que los hermanos intercedan por ellos. Hermanos, necesitamos la oración. La iglesia necesita tu oración. Aquellos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de pastorear, los ancianos de esta iglesia necesitan tus oraciones. Necesitamos tus oraciones. Que Dios proteja nuestras vidas, que Dios santifique nuestras vidas, que Dios nos abra puertas para la predicación del Evangelio, que Dios nos fortalezca espiritualmente, que Dios nos sostenga para predicar la verdad, que Dios nos dé sabiduría para pastorear a su iglesia. Hermanos, si el apóstol Pablo lo necesitaba, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Hermanos, orad por nosotros. Hermanos, orad por aquellos que predican la palabra, por aquellos que tienen la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios, para que se predique fielmente la palabra de Dios, para que se sostenga en alto la verdad de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos la oración de nuestros hermanos. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, ora por mí, hermano, necesito tu oración. Yo no puedo vivir la vida cristiana solo, necesito tu oración. Ora por mí, hermano. La oración es vital para el crecimiento de la iglesia. ¿Estás orando por tus hermanos? ¿Estás orando por ellos, por los que se sientan alrededor de ti? ¿Estás orando por tus ancianos? ¿Estás orando por aquellos que te predican la palabra? ¿Qué lugar le estás dando a la oración en tu vida? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a orar en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te has congregado con tus hermanos para orar por la iglesia? La oración manifiesta una iglesia que crece, una iglesia que está creciendo, que está en crecimiento. Hermanos, orad por nosotros. Fijaros, en segundo lugar, la segunda característica de una iglesia que está en crecimiento la encontramos en el verso 26. Primera Tesalonicenses 5, 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Una iglesia que está en crecimiento es una iglesia que muestra afecto fraternal en la comunión. Por medio de nuestra comunión mostramos afecto fraternal los unos a los otros. Fijaros que Pablo está aquí dando su segunda instrucción. Está diciendo a los hermanos tesalonicenses, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Sabemos, ¿verdad?, que el saludo era una práctica común. El apóstol Pablo lo emplea continuamente en sus cartas. Siempre está enviando saludos, o bien diciendo que por favor saluden a tal persona, o bien enviando sus propios saludos o los saludos de sus colaboradores. Vemos eso, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, Pablo dedica prácticamente todo el capítulo para enviar saludos.
Hasta 21 veces Pablo dice saludar. Vemos también en 1 Corintios, al final de la carta, capítulo 16, como Pablo envía saludos a las iglesias, envía saludos de otras iglesias y envía saludos a iglesias. Envía también saludos personales. Y Pablo también exhorta a los corintios allí a que se saluden los unos a los otros. El saludo es una muestra de comunión práctica, hermanos, ¿verdad? Es una expresión de nuestro afecto fraternal. Cuando enviamos saludos y decimos a alguien, oye, por favor, saluda a fulanito, o envía mis saludos a tal persona, estamos mostrando nuestro afecto, estamos mostrando que nos acordamos de tal persona, que les tenemos aprecio y cariño. Esto es un afecto fraternal que debe ser mostrado a nuestros hermanos. Notar que el versículo dice a todos los hermanos. Fijaros, verso 26, saludad a todos los hermanos. Y Pablo quiere que todos los hermanos sean saludados sin distinción, sin excepción, sin hacer acepción de personas. Yo sé que este es un tema delicado, ¿verdad? A veces uno no tiene la intención de hacer acepción, es simplemente una cuestión de tiempo. A veces, evidentemente, uno no puede saludar a cada uno de los hermanos. No podemos saludar exactamente a todos los hermanos. Pero Pablo está enfatizando aquí que no haya acepción de personas. Saludad a todos los hermanos, mostrad afecto a todos los hermanos sin distinción. Y notar que el versículo 26 dice con ósculo santo, con beso santo, es lo que significa ósculo, beso. El beso en la mejilla, que era una forma común en aquella época de saludo, muy común entre miembros de la familia, era la manera o el símbolo en la que se mostraba afecto entre familiares o entre amigos. Incluso a veces podía ser un símbolo de honor y de respeto, por ejemplo, cuando se hacía a una persona que era superior a ti. Este era el caso, por ejemplo, cuando un discípulo besaba a su maestro. Era un símbolo de respeto, de honor. El beso suponía una expresión de afecto, una expresión de respeto fraternal. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos hasta 5 veces 5 exhortaciones a que nos saludemos con beso santo. Y Pablo dice aquí que este beso debe ser santo, debe ser puro, debe ser sin mala intención. Se trata de una muestra genuina de amor, de afecto fraternal, no algo que hacemos con doblez o con doble intención. Es un amor genuino en Cristo. Es el amor que Dios nos ha derramado en nuestro corazón y que mostramos por medio del afecto fraternal, saludándonos los unos a los otros. Cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta en el capítulo 5, verso 14, allí el apóstol Pedro dice, saludaos unos a otros con beso de amor. Esto es lo que se pone el beso santo. El saludarse es una expresión de amor fraternal. Es una manifestación de nuestro afecto fraternal los unos a los otros. Es cierto, ¿verdad?, que hoy en día hay algunos países en los que el saludo con beso es algo exclusivo del matrimonio. Es incluso besar a otra persona está mal visto, ¿verdad?, en muchas sociedades. Depende de la cultura donde estemos, puede no ser una realidad de afecto fraternal, sino una intención lujuriosa hacia la otra persona. Pero es verdad también que en todo país
existe una expresión de afecto y amor fraternal. En algunos países puede ser estrechar la mano y se saludan de esta manera, siempre estrechando la mano o dando un abrazo. Hay diferentes maneras, ¿verdad?, dependiendo de la cultura en la que manifestamos nuestro afecto, nuestro amor fraternal. En otras culturas incluso algunos hacen hasta reverencias, ¿verdad?, para saludarse unos a otros. El punto de este versículo, hermanos, no es el beso. El punto de este versículo no es que tenemos que darnos besos unos a otros. El punto de este versículo es que tenemos que mostrarnos afecto unos a otros. Tenemos que saludarnos y expresar nuestro amor fraternal. Debemos expresar el amor fraternal entre hermanos saludándonos. No siendo indiferentes, no siendo fríos, no siendo distantes, como que no te importa nada tu hermano. Es todo lo contrario, necesitamos saludarnos unos a otros porque somos hermanos. Fijaros que así empieza verso 25, hermanos. Somos miembros de la familia de Dios, somos hermanos los unos de los otros y necesitamos mostrar los unos a los otros ese afecto, ese amor genuino de hijos de Dios. Tus hermanos necesitan tu saludo. A veces pensamos más en lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Necesito que mi hermano me salude, es que él no me saludó. Hermano, hermana, tus hermanos necesitan tu saludo. Y esa es la exhortación a que nos saludemos con afecto fraternal, que nos mostremos afecto fraternal. Hermanos, si llegamos tarde a la congregación o si nos vamos rápido de la congregación, ¿cómo vamos a saludar a nuestros hermanos? Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Una iglesia que está creciendo, una iglesia que está en crecimiento, expresa el amor fraternal. Lo expresa los unos a los otros, mostrando ese afecto que nos tenemos porque somos hermanos en Cristo. Esa es la segunda característica de una iglesia en crecimiento. La tercera característica la encontramos en el verso 27, 1 Tesalonicenses 5, 27. Hemos visto la oración, hemos visto el afecto fraternal. En tercer lugar, la instrucción divina. La instrucción divina. Fijaros lo que dice el verso 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que escucha y recibe atentamente la instrucción de Dios. Es una iglesia que escucha y recibe atentamente la instrucción de Dios. Fijaros que Pablo presenta aquí su tercera petición, su tercera instrucción en el verso 27, que esta carta se lea a todos los hermanos. Y lo hace de una manera enfática. Fijaros que Pablo dice, os conjuro por el Señor. Parece como una fórmula mágica, ¿verdad? Uno viene a la mente una varita mágica o algo así. No está haciendo eso Pablo. El verbo conjuro significa rogar encarecidamente. Es como poner a alguien bajo juramento, hacer que la otra persona cumpla algo. Y por medio de esta frase, Pablo está poniendo a los ancianos en Tesalónica en la suprema necesidad de obedecer esto y de que esta carta se lea a toda la iglesia. El apóstol muestra así su gran interés. Su gran interés en que los tesalonicenses reciban instrucción. Este es el anhelo de Pablo. Fijaros una vez más.
Pablo está deseoso que los tesalonicenses sean instruidos, reciban la instrucción. No es una opción. Es necesario, os conjuro por el Señor, que esta carta se lea en la iglesia. La carta debía ser leída públicamente, ¿verdad? En la congregación, se lea a todos los santos hermanos. Esta era también la costumbre en las sinagogas, ¿verdad? En las sinagogas se leía la Escritura, se leía la palabra de Dios. Y tenemos que recordar aquí que las cartas del apóstol Pablo contenían instrucción apostólica. Esta era la instrucción sobre la cual la iglesia era edificada. ¿Recordáis Efesios capítulo 2? Podemos ir ahí por un momento. Efesios capítulo 2. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Luego vamos al capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia, primeramente poniendo el fundamento con los apóstoles y profetas. Los escritos apostólicos tenían la instrucción divina de poner el fundamento en la iglesia. Por eso Pablo escribe esta carta con autoridad divina. Lo hemos visto en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 2, por ejemplo, ahí Pablo manifiesta esto, 1 Tesalonicenses 4, verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones que os dimos han sido por el Señor Jesús. Luego capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo está escribiendo esta epístola bajo autoridad divina. Está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Su carta es instrucción de Dios. Vemos luego como el apóstol Pedro, en su segunda carta, segunda Pedro, reconoce, ¿verdad?, las cartas de Pablo como inspiradas. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16, verso 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fijaros, Pablo escribe con la sabiduría que ha recibido, ha sido dada. Verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Fijaros que Pedro equipara los escritos del apóstol Pablo también como escritura. Por tanto, la carta de Pablo era instrucción divina, es instrucción apostólica, es instrucción inspirada por el Espíritu Santo. Y por lo tanto es necesario que sea escuchada por la iglesia. Los ancianos debían de leer esta carta. Y toda la iglesia debía de escuchar esta carta. ¿Por qué? Porque es instrucción divina. Fijaros, volviendo a 1 Tesalonicenses 5, 27, notar que el versículo dice a todos los hermanos. Todos los hermanos necesitan esta instrucción. Todos los hermanos necesitan oír la palabra. Toda la iglesia necesita oír la palabra. Si eres hijo de Dios, necesitas oír la voz de Dios. No es solo para algunos, hermanos.
No es solo para los más espirituales, no es solo para los ancianos. Todos los hermanos necesitamos oír la voz de Dios. Y al mandar que su carta sea leída, Pablo está profundamente interesado en que la iglesia reciba esta instrucción, que la iglesia escuche esto, porque esto es instrucción de Dios y es para su crecimiento, es para que la iglesia crezca. Hermanos, Pablo no está enseñando aquí que debemos de leer las cartas que recibimos en la iglesia. Pablo ni siquiera está interesado en manifestar de este modo o enviar noticias. Ya envió noticias por medio de Timoteo. Pablo escribe esta carta porque es instrucción de Dios para la iglesia. Y lo que Pablo está enseñando es que la iglesia debe de oír la instrucción de Dios. La iglesia necesita escuchar la palabra de Dios. Necesitas oír la palabra de Dios. Y cuando una iglesia escucha la palabra, la recibe atentamente, esta iglesia crece. Tú puedes llenar un local. Tú puedes hacer que mucha gente venga y se siente en estos bancos. Pero solamente vas a poder hacer que crezcan si predicas la palabra. Es solo por medio de oír la instrucción de Dios que vamos a crecer, hermanos. ¿Qué estás haciendo para oír la palabra de Dios? En esta mañana estás aquí sentado, estás dispuesto, ¿verdad?, a oír la voz de Dios. Espero que no estés interesado en oírme a mí, sino en oír lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿qué estás haciendo para oírlo? Porque has dado un paso importante, ¿verdad?, que es venir. Hay otros que se han quedado en su casa. Tú has dado un paso importante, venir. Pero ¿qué estás haciendo ahora para oír la instrucción de Dios? ¿Cómo está tu corazón para oír la instrucción de Dios? Hermano, hermana, si esta mañana se abriera aquí el techo, ¿verdad?, y bajase en una nube Dios y te hablase, ¿serías capaz de apuntar hasta el mínimo detalle de lo que Él te dijo? Y esa es la paradoja, ¿verdad? Que eso es lo que hacemos desde este púlpito cada domingo. Predicar y proclamar la voz de Dios. ¿Qué estás haciendo para oírla atentamente? ¿Cómo estás escuchando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿En qué estás disponiendo tus energías? Hermanos, los ancianos tenemos la responsabilidad de que en este lugar se predique la palabra de Dios. Fijaros que esto es lo que Pablo manda a los ancianos en Tesalónica. Os conjuro que esta carta sea leída en la iglesia. Los ancianos tenemos esa responsabilidad de que en este púlpito se predique la palabra de Dios. Pero vosotros tenéis la responsabilidad de oír atentamente la palabra de Dios. Y una iglesia crece cuando oye atentamente la palabra de Dios. Esa es la tercera característica de una iglesia en crecimiento. Hemos visto la oración, el afecto fraternal, la instrucción divina. La cuarta característica de una iglesia en crecimiento encontramos en el verso 28, 1 Tesalonicenses 5, 28, es la gracia. Es la gracia. Fijaros, verso 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que goza de la gracia de Dios. Una iglesia que crece no es una iglesia que se sostiene en sus actividades o en sus programas o en sus métodos. Es una iglesia que se sostiene en la gracia de Dios. Fijaros que el apóstol Pablo cierra aquí su epístola con esta bendición final.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta es una despedida común, ¿verdad? La encontramos en casi todas las cartas, pero no por eso hace que tenga menos valor. Pablo no está aquí repitiendo un rezo, sin más, repitiendo algo que normalmente repite y diciéndolo como si no tuviera sentido. Este es el más profundo deseo del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Fijaros, solo esta palabra gracia se repite 2 veces en la epístola. Una la encontramos en este último versículo y la otra la encontramos en el primer versículo. Allí Pablo escribe y comienza su epístola diciendo: gracia y paz sean a vosotros. Este es el anhelo de Pablo, este es el deseo de Pablo, que la gracia esté con vosotros, porque una iglesia sin la gracia de Cristo no crece. La gracia es ese favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Es la expresión de su misericordia, de su bondad, de su clemencia. Dios nos salvó por gracia. Amén. Dios te llamó a salvación por gracia. Dios te justificó por gracia, no por tus méritos. Y Dios te va a glorificar por su gracia. Dios nos salva por gracia. La gracia lo es todo en nuestra vida. Sin gracia no somos nada. Sin gracia estamos perdidos. Estamos muertos sin gracia. Sin la gracia de Dios nunca alcanzaríamos la gloria de Dios. Sin la gracia de Dios nunca alcanzaríamos las demandas de Dios. Sin la gracia de Dios nunca alcanzaríamos su santidad. No hay salvación sin gracia. No hay santificación sin gracia. La gracia lo es todo. Si rechazas la gracia de Dios, no tienes nada. Y fijaros lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso John Stott dijo que la gracia es el corazón del Evangelio. Si tú quitas la gracia, no tienes Evangelio. Si tú quitas la gracia de esta iglesia, no tienes iglesia. Y el anhelo de Pablo es que esta gracia repose en los tesalonicenses, que esta gracia esté presente en la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Ese es mi deseo también para vosotros. Ese es mi deseo también para esta iglesia. No es por nuestros programas, hermanos. No es por nuestros ministerios. No es por nuestras actividades. Es solo por la gracia de Dios. Y esta es nuestra oración, ¿verdad? En este año que comenzamos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Esto es lo que significa en cristiano feliz año. Que la gracia de Cristo esté contigo. Porque si la gracia de Cristo no está contigo, estás condenado al infierno por la eternidad. Si tú estás tratando de obtener méritos y ganar obras para alcanzar un día la salvación de Dios, estás perdido. Porque estás rechazando la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido que no te mereces. Y hasta el día en el que vayas reconociendo tus pecados a los pies de Cristo y diciendo: no lo merezco, no lo tengo, no lo puedo alcanzar, está lejos de mí, no soy digno de eso.
te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe y tu confianza en aquel que murió en la cruz por tus pecados, solo así podrás salvo. Solo así serás salvo. Es solo por gracia. Fijaros que Pablo termina esta carta con estas 3 instrucciones, ¿verdad? Y esta bendición final. Fijaros que Pablo mantiene ahí su anhelo y su deseo constante en que la iglesia crezca. Tesalónica era una iglesia sana, era una buena iglesia. Pablo no les reprende prácticamente de nada. Pero Pablo está preocupado en que crezcan, que sigan creciendo, que sean santificados. Pablo quiere ver esa iglesia que va a ser arrebatada cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin mancha. Fijaros que el énfasis de Pablo está en la iglesia. Su énfasis, su preocupación está en la iglesia. Fijaros que estas últimas exhortaciones, versos 25 al 27, son instrucciones para la iglesia. Son instrucciones para la congregación de la iglesia. Orad, hermanos, por nosotros. Saludad a todos los hermanos. Que la palabra se oiga y sea escuchada por todos los hermanos. Son instrucciones para la iglesia. Son instrucciones para nosotros hoy, hermanos. Para crecer, para madurar espiritualmente. La oración. Todos nos proponemos cosas, ¿verdad? Al inicio del año. Siempre hay retos, siempre hay metas, siempre hay cosas que uno quiere poder conseguir en el año nuevo. Aquí hay 3 cosas que Dios te propone para este año nuevo, para que crezcas, para que la iglesia donde estás crezca. En primer lugar, la oración. Orar por tus ancianos, orar por tus pastores, orar por aquellos que predican, orar por tus hermanos. Haz una lista, hermano. Haz una lista en tu casa, pon los nombres de tus hermanos, comprométete a orar por ellos, a orar sin cesar, a orar sin desistir. Ora por cada uno de ellos, por sus nombres. Esfuérzate en venir a orar como iglesia. Cada martes a las 8, congreguémonos para orar por la iglesia. Cada domingo antes de la predicación, venir a orar por la iglesia. A orar por la predicación. Necesitamos oración, hermanos. Todos creo que conocéis esa historia, ¿verdad? Que cuentan de Spurgeon cuando un amigo suyo visitó su iglesia. Spurgeon tenía una reconocida trayectoria, era un gran predicador, juntaba multitudes para predicar la palabra. Y en una ocasión, un domingo por la tarde, recibió la visita de un amigo y le preguntó: ¿qué haces para mantener tanta expectativa, tanta atención, tanta multitud de gente escuchando tu predicación? Y Spurgeon, ¿verdad?, le llevó al subterráneo, a la parte inferior de la capilla, y abrió una puerta, ¿verdad?, donde había decenas de personas orando. Es así como se sostiene el ministerio, hermanos. Orando por la predicación, orando que Dios salve almas, orando que Dios nos santifique, que Dios nos proteja. Necesitamos la oración. Ese es el primer reto para este 2020. Ahí el segundo reto es mostrar afecto fraternal.
saludar a nuestros hermanos, expresar nuestro amor fraternal los unos a los otros. Somos hermanos en Cristo, somos familia de Dios. Expresemos ese amor. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos, si nos quedamos en nuestra casa? ¿Cómo vamos a saludar a nuestros hermanos si estamos en casa? Necesitamos congregarnos, por eso el autor de Hebreos capítulo 10, verso 24 dice, no dejéis de congregaros, sino exhortaros al amor y a las buenas obras. Necesitamos congregarnos. Necesitamos reorganizar nuestra semana, nuestro programa, nuestras agendas y priorizar para congregarte con la iglesia, para llegar temprano, hermano. Necesitas llegar temprano a este lugar para saludar a los hermanos. Necesitas dedicar tiempo, hermano, a la iglesia. Este es el énfasis de Pablo, la iglesia. La iglesia es lo que Dios va a recoger. Es lo que Él va a arrebatar. Y en tercer lugar, oír la instrucción divina. Es el tercer reto para este 2020. Priorizar, escuchar la palabra de Dios por encima de todo lo demás. Priorizar, escuchar la palabra de Dios por encima de todo lo demás. Y escucharla de una manera activa, hermano. Hermana, activamente. Esta es la voz de Dios. Y si no es voz de Dios, puedes tirarlo a la basura. Pero necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos venir a escuchar con atención la voz de Dios. La voz de Dios que se escucha por las mañanas y la voz de Dios que se escucha por las tardes. Hermanos, necesitamos priorizar en nuestra vida en este 2020 para oír la voz de Dios. Necesitas la iglesia para crecer. A veces hay esta falsa idea, ¿verdad?, de que yo puedo estar bien con Dios y crecer al margen de la iglesia. Y eso es falso, hermanos. Eso no está en la Escritura. Necesitas la iglesia. Necesitas a tus hermanos. Necesitas congregarte. Necesitas oír la voz de Dios. Los peces no pueden vivir fuera del agua, ¿verdad? Si tú sacas un pez fuera del agua, no va a durar mucho. Los creyentes no crecen fuera de la iglesia. Hermanos, pongamos en orden nuestras vidas para que en este 2020 seamos una iglesia en crecimiento. No por nuestros programas, no por nuestros métodos, no por nuestras actividades, por su gracia y para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia para con nosotros, por tu bondad en darnos, Señor, tu palabra, darnos, Señor, tu revelación, lo que tú demandas de nosotros, de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a obedecerlo, danos un corazón humilde para poder obedecer tu palabra y así seguir creciendo y crecer en santidad, Señor. Oro por aquellas personas que están aquí en esta mañana, que todavía permanecen cegadas al Evangelio, con el entendimiento entenebrecido, rechazando tu gracia. Señor, quebranta sus corazones. Ilumina sus mentes, hazles ver la gloria de Cristo, resplandece, Señor, en su corazón, en sus corazones, y sálvalos, Señor, por tu gracia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.